En esta clase veremos la aplicación de los conceptos de lógica difusa que hemos estado viendo en clases anteriores a la implementación de controladores difusos. Cuando abordamos el problema de control global de un proceso de cierta complejidad, como por ejemplo de la industria cementera o alimenticia, nos encontramos con distintos niveles de toma de decisiones en una estructura piramidal que representa los distintos niveles de control jerárquico, como se aprecia en la figura que vemos en esta filmina. Cuando los estratos de control están más cerca del proceso a controlar, las decisiones son más sencillas, pero deben tomarse a mayor velocidad. Pensemos, por ejemplo, la decisión que toma un controlador en un lazo de control directo, que consiste en calcular, generalmente con una ecuación a diferencias, el valor de una variable manipulada en función de una variable de error. Decisión que debe tomarse cada periodo de muestreo. Estos periodos de muestreo, como sabemos, dependen de las constantes de tiempo de las variables en cuestión y pueden moverse en un rango de minutos a milisegundos o incluso para algunos procesos muy rápidos nanosegundos. En este caso, en el caso de los controladores de lazo directo, existe una criticidad temporal muy grande porque la variable controlada requiere de una señal de entrada a cada periodo de muestreo. A medida que ascendemos en la pirámide, esta pirámide de control jerárquica, las decisiones son más complejas porque tienen en cuenta mayor cantidad de variables, como por ejemplo en el control supervisorio, la monitorización del proceso o el diagnóstico de anomalías. Sin embargo, para este tipo de toma de decisiones se dispone de más tiempo. Ya en los estratos gerenciales, las decisiones admiten una frecuencia diaria o semanal, por ejemplo, pero involucran, además de las variables del proceso, otras variables que son difíciles de incorporar y analizar para la toma de decisiones, como puede ser la situación de los mercados o incluso vaivenes políticos. En todos estos niveles de la pirámide, como ya hemos dicho, es posible aplicar inteligencia artificial y particularmente en este caso los razonamientos basados en lógica difusa. Ya sea en el reemplazo completo del operador humano en el caso de un controlador en el lazo realimentado, o ya sea en los niveles superiores para la asistencia en la toma de decisiones, gracias a la posibilidad intrínseca del manejo de incertidumbres que nos ofrece la lógica difusa. Para este último caso, con los conceptos ya vistos de sistemas basados en conocimiento y de lógica difusa de clases pasadas de este curso, estamos en condiciones de abordar la construcción de un sistema. En esta clase, por eso, lo que vamos a hacer es centrarnos en los aspectos primordiales para sintetizar un controlador basado en lógica difusa para un lazo directo de control. ¿En qué situaciones aplicaremos la lógica difusa para sintetizar un controlador? Bueno, cuando tengamos procesos a controlar que sean complejos y por lo tanto que tengan modelos que estén pobremente definidos o directamente que no sea posible una definición completa con herramientas matemáticas o que hiciera, por ejemplo, una descripción muy laboriosa que requiriese una identificación de mucho tiempo y muy laboriosa. O cuando la información disponible en el lazo de control sea información imperfecta, porque tenemos sensores que son ruidosos o que toman medidas indirectas. O también en situaciones en que la planta que queremos controlar sea controlada por operadores expertos y de la cual no se dispone de conocimiento cuantitativo de su dinámica, es decir, no tenemos un modelo dinámico disponible. En estos casos entonces nos plantearemos la aplicación de la lógica difusa en la síntesis del controlador. Vamos a ver qué arquitectura general va a tener un controlador de este tipo. Y apreciamos en esta figura un lazo típico de un sistema realimentado en el que aparece la planta
la variable de salida IDT, que es la variable que queremos controlar, y que, bueno, necesariamente vamos a llevar al mundo digital con un conversor, ya que suponemos que es analógica, y la llevamos al mundo digital porque nuestro controlador lo vamos a implementar en un microprocesador. A partir de una señal de error que se genera como diferencia entre lo que queremos y lo que tenemos en la variable controlada, lo que queremos se lo transmitimos al lazo de control a través de la variable RT, que es la referencia o setPoint. Y en sí el controlador entonces consta de un primer módulo que vamos a denominar fusificador, que lo que va a hacer es pasar esa señal de entrada al bloque de un número que estamos obteniendo por medición a el universo de la lógica difusa. Ya enseguida vamos a ver cómo. Luego con esa magnitud o esas magnitudes de entrada fusificadas, vamos a consultar a una base de conocimiento y a un motor de inferencia. La base de conocimiento tiene justamente el conocimiento almacenado en forma de reglas con lógica difusa, y después de realizada la inferencia, la salida de esa inferencia, el resultado de esa inferencia, lo vamos a pasar por un proceso inverso desde el universo de la lógica difusa hacia un valor único, que es el que necesita la planta para poder funcionar. ¿De acuerdo? Esta es justamente la variable manipulada que cada periodo de muestreo se aplica sobre la planta. Vamos a analizar entonces la base de conocimiento de nuestro controlador basado en lógica difusa. Esta base estará constituida por m reglas del tipo: si x1 es a1 y xn es an, entonces y es b. Estas x sub i son las salidas de la planta o funciones de esta salida, como veíamos en la fórmula anterior, comparadas con el setPoint. Se obtiene el error, o derivadas del error, o integrales del error, etc. Y las i's, que es el consecuente de esta regla, van a ser las variables manipuladas, que obviamente serán las entradas a la planta que consiguen que la variable que queremos controlar se comporte según o de acuerdo a las especificaciones prefijadas. Los a sub i y el b de esta regla representativa o ejemplificadora de lo que tenemos dentro de la base de conocimiento van a ser conjuntos difusos. Entonces, estas reglas van a tener capturado el conocimiento del experto o el conocimiento que se tiene sobre el problema de control y los objetivos de control que tenemos para la variable controlada o las variables controladas. Vamos a ver que la base de conocimiento podemos separarla en dos: una base de datos con variables lingüísticas y una base de reglas. Un ejemplo característico podría ser para esta base de conocimientos el que vemos aquí. Si el error, que es una señal en el tiempo, es grande positivo y la derivada del error en el tiempo es grande positiva, entonces la variable manipulada tiene que ser grande y negativa. Como vemos aquí, grande positivo y grande negativo son unas etiquetas lingüísticas que las definiremos en función del problema, del universo de discurso que esté representando los tamaños de las variables en cuestión. En este caso el error, la derivada del error y la variable manipulada. Son conjuntos difusos de los cuales vamos a tener que definir su función de pertenencia para
poder caracterizarlos. El otro elemento que veíamos en la arquitectura de los controladores basados en lógica difusa era el motor de inferencias, que será el responsable de concatenar las implicancias de la base de conocimientos. Cada una de estas reglas, como la que vimos en la filmina anterior, es una implicancia que está representada en la base de conocimiento. El motor de inferencia lo que hará es aplicar la regla de inferencia composicional que hemos visto entre los conjuntos difusos de entrada y las reglas que componen la base de conocimiento. Un ejemplo típico de lo que hace un motor de inferencias es el operador max-min que ya hemos visto en clases pasadas. Otro elemento es el fusificador o emborronador, que es el encargado de asociar a las entradas, que habíamos dicho error, derivada del error, etcétera, para un controlador, de acuerdo a un particionamiento previo que hemos hecho del universo de discurso y que lo hemos particionado en variables lingüísticas, como las que veíamos recién, ¿no es cierto? Grande positivo, mediano negativo, cero, etcétera. Y el otro elemento que veíamos es el del defusificador o desemborronador, que, como sabemos, la salida de la inferencia es otro conjunto difuso, pero lo que nosotros necesitamos aplicar sobre la planta es un número nítido o crispy, un valor crispy. Entonces necesitamos pasar estos consecuentes que son, luego de aplicar el principio de agregación, obtenemos un conjunto difuso que tendremos que convertir en una única acción de control. Y vamos a ver que hay distintas técnicas para aplicar, por ejemplo la de los máximos, la media de máximos, el centroide, etc. Bueno, para el diseño del controlador necesitamos seguir unos ciertos pasos o un método, como vemos a continuación. Lo primero es seleccionar cuál va a ser la estrategia de fusificación. Esto dependerá de cuáles van a ser los datos de entrada a el controlador. Si los datos van a ser crispy, van a ser difusos, si van a tener ruido que vamos a querer simular o representar con una función de pertenencia, etc. Luego deberemos construir la base de datos, que la base de datos de entrada a nuestro controlador va a ser una discretización y una normalización de los valores que hemos particionado en un universo de discurso. Tendremos que cuidar el tema de la completitud, o sea que todos los valores posibles estén representados con algún conjunto difuso, con alguna etiqueta lingüística, tanto para el antecedente como para el consecuente de la regla. Y después lo que tenemos que hacer es elegir las funciones de pertenencia, su nivel de solapamiento, la forma, aunque veremos que no es determinante la forma en el comportamiento final del controlador, dan comportamientos equivalentes, pero es algo que tenemos que definir. En un tercer paso, construimos la base de reglas, elegimos cuáles van a ser la variable de entrada y las de control, y escribimos las reglas de control en base al conocimiento que tenemos sobre el problema de control a resolver. En un cuarto paso tenemos que seleccionar la lógica de toma de decisiones, definir qué tipo de implicancia vamos a utilizar, definir qué conectivos cómo vamos a modelar los conectivos del AND y del ALSO, o sea, el de la conjunción y el del principio de agregación, definir cuál va a ser el operador que utilizaremos para la composición y, en definitiva, cuál va a ser nuestro mecanismo de inferencia. Por último, hay que seleccionar la estrategia de defusificación,
Con estos 6 pasos nos aseguramos de tener completamente definido el controlador basado en lógica difusa. Veamos a continuación en un mayor grado de detalle cada uno de estos pasos de diseño. El fusificador o emborronador decíamos que transformaba la medición que teníamos, la variable de entrada al controlador, de un valor determinístico que viene dado por algún sensor, alguna variable de tipo velocidad, temperatura, presión, ángulo, etcétera, la que se nos ocurra, en valores subjetivos, subjetividad que tiene que ver con nuestro conocimiento, nuestro propio conocimiento del problema a resolver. Esta conversión recibe, en muchos casos van a ver que recibe el nombre de proceso de verbalización. Lo que hacemos en este paso es una normalización de las variables y luego su conversión a valores lingüísticos. Tenemos que particionar el rango de las posibles variables de entrada en distintos conjuntos difusos que funcionarán como las etiquetas lingüísticas de las reglas, las A sub i y las B sub i que veíamos en la regla de la base. Podemos generalizar en 3 casos la situación de entrada de las variables al fusificador. Podemos tener un fuzzy singleton o un número de tipo crispy, o sea, un valor único. Podemos tener para esa variable de entrada un número que podemos convertir a un número difuso, porque por ejemplo la medida puede venir corrompida por ruido, y podemos tener datos o mediciones de la distribución probabilística de este ruido y podemos asociarlo directamente a un número difuso que tenga como función de pertenencia la misma curva de la distribución de probabilidades que tiene el valor en función de ese ruido, o una mezcla de los dos tipos, que es el que denominamos aquí de tipo mixto. El proceso de verbalización comprende entonces una discretización o cuantización de un dominio continuo, que son los números reales de R3, que provienen de las mediciones o entradas en un dominio segmentado. O sea, tenemos que pasar de un dominio continuo a un dominio segmentado, en lo que se denominan soportes. Para cada segmento del dominio definiremos así un conjunto difuso, asignando grados de pertenencia a cada elemento de este nuevo universo discretizado. De esta forma, hemos creado nuestro universo de discurso. Veremos que la cantidad de segmentos de discretización es esencial luego en la sensibilidad del controlador. Otra operación que suele hacerse en la fusificación, aunque no es mandatoria, es la de la normalización, que consiste en mapear el dominio continuo de entrada. También esto vale para las salidas en el caso de la defusificación, en un número finito de segmentos del dominio o soportes de igual tamaño. En cualquier caso, los soportes deben tener un grado de solapamiento para aprovechar las potencialidades del razonamiento con lógica difusa. Por ejemplo, en esta figura que vemos aquí, podemos apreciar una discretización normalizada, ya que los dominios son todos segmentos de igual longitud, los soportes, que sería la base de los triángulos isósceles que vemos, ¿verdad? Esta normalización es útil para la programación a nivel de ensamblador en los microprocesadores y la implementación en lenguaje de hardware, ya que de esta manera se trabajará con funciones de pertenencia todas idénticas. Lo único que tenemos que variar es las entradas o salidas que mapean a los soportes o a las bases de estos triángulos. ¿Se ve? Luego del particionamiento de los universos continuos de entrada y salida del
controlador basado en lógica difusa y asociarlos a una función de pertenencia que caracteriza a un conjunto difuso, quedan definidas las variables o etiquetas lingüísticas del universo de discurso con las que se escribirán las reglas de la base de conocimiento. Así, las variables lingüísticas del universo de discurso de entrada serán los antecedentes de las reglas de la base de conocimiento, y las variables lingüísticas del universo de discurso de salida serán los consecuentes de las reglas. Las variables lingüísticas quedan o determinan un conjunto de términos. El número de términos de este conjunto queda definido por la partición que hemos realizado durante la fusificación. ¿De acuerdo? El número de los conjuntos difusos primarios o las variables lingüísticas o terms también van a encontrar en alguna bibliografía que quedaron definidos para los antecedentes y consecuentes de las reglas, tiene una relación con lo que podemos denominar la granularidad del control. Podemos obtener un control más grosero o más fino de la variable controlada. Los términos o conjuntos difusos primarios, estas variables lingüísticas que decíamos, tienen un significado para el diseñador. Como por ejemplo podemos apreciar en esta figura, ¿no?, que están definidos los conjuntos difusos que representan a las variables lingüísticas de nuestro controlador, como en este caso positivo grande, positivo medio, cero, negativo medio, negativo grande, etc. Vemos, por ejemplo, que los extremos, negativo grande y positivo grande, son conjuntos difusos que tienen un grado de saturación hacia izquierda y hacia derecha, pero que siguen en este caso teniendo el mismo soporte, porque habíamos dicho que la normalización, que en este caso la discretización había sido hecho junto a una normalización. Estas variables lingüísticas que tienen un significado para el diseñador deben ser justamente comprensibles en lenguaje natural, pero una vez que hemos hecho la fusificación, lo mismo que con la defusificación, quedan predeterminados numéricamente al definir cada una de las funciones de pertenencia del conjunto difuso, y de esta manera, a pesar de la imprecisión que puede existir en el lenguaje natural, el funcionamiento luego del controlador va a ser completamente determinístico y predecible. Las funciones de pertenencia pueden especificarse bien sea en forma numérica como un vector o bien con una expresión con la que se pueda calcular la forma de esta función de pertenencia en trapezoidal, exponencial, gaussiana o las que hemos estado viendo. Otra característica importantísima de la base de conocimiento es que sea completa, vale decir su completitud. Para conseguir esta completitud, la unión de todos los soportes que están definiendo los conjuntos difusos del universo de discurso debe cubrir todo este universo de discurso. Y también, como decíamos, para aprovechar las características interpolantes y de propagación de restricciones elásticas que tiene la lógica difusa, o sea, para explotar la lógica difusa en los razonamientos, lo que se busca es que exista un solapamiento en estos soportes con un mínimo nivel que puede definirse. En general, se elige en función del soporte y de la forma que tiene la función de pertenencia. Por ejemplo, si elegimos funciones de pertenencia triangulares, buscaremos que se corten o se solapen en un valor de pertenencia de 0,5. Y la otra
el otro requerimiento para conseguir esta completitud es que todas las variables lingüísticas que hemos definido de esta manera, con el solapamiento, deben estar usadas en antecedentes y consecuentes de las reglas de la base. Continuando con este requerimiento de completitud en la base, ¿por qué es que lo estamos pidiendo? Bueno, porque el controlador que estamos diseñando debe generar salida para cualquier estado X que tenga en su entrada. Para todas las posibles entradas, el controlador tiene que dar una respuesta. Entonces, como decíamos, para que todas las etiquetas lingüísticas que hemos definido, para que todas las variables lingüísticas que hemos definido en el universo de discurso estén presentes, deberemos incorporar una regla cuando una de estas condiciones o estas etiquetas lingüísticas no esté presente. Vale decir, para una determinada combinación de entradas no va a haber control, y esto es intolerable en el diseño del controlador. Dentro de la base de conocimiento también observamos que existe una interacción entre las reglas. Obviamente, la adición de una nueva regla a la base de conocimiento va a modificar el comportamiento global de esa base de conocimiento. Es como si cada regla hiciera su aporte a la construcción de esa hipersuperficie que habita dentro del espacio del controlador, que constituye la estrategia de control. Otro punto importante es el de la consistencia. Las reglas contradictorias deben ser eliminadas o reemplazadas de la base. Por más que estemos trabajando con lógica difusa y que hayamos visto que la intersección de un conjunto difuso A y su complemento puede no ser vacía, o sea que no hay una franca contradicción, igual debemos cuidar de no tener consecuentes de reglas que sean similares cuando tenemos antecedentes que son distintos, no contradictorios. El otro elemento que constituía la arquitectura de nuestro controlador basado en lógica difusa es el defusificador, cuya función es convertir el conjunto difuso de salida de la inferencia de la base de reglas en una única acción de control o en generar una señal que sea la que conocemos como la variable manipulada que aplicaremos sobre la planta. Se busca que este valor represente de la mejor forma la distribución de posibilidades de la acción de control que infiere esta base de conocimiento. Las estrategias más comúnmente empleadas son el criterio del máximo, el criterio del medio de máximos, el criterio del centro de gravedad, que son los tres más empleados, y vamos a verlos a continuación. El criterio del máximo se elige, con este criterio, el valor del soporte del conjunto difuso de la salida, para el cual la función de pertenencia de este conjunto difuso de salida presenta un valor máximo. El problema es que al aplicar el principio de agregación a la salida de la base de reglas, puede haber más de un máximo y de esta manera el valor de salida o la variable manipulada no va a quedar unívocamente fijada, puede haber más de uno. Hay una situación de ambigüedad, puede haber una situación de ambigüedad. El criterio de medio de máximos genera una acción de control que representa el valor medio de las acciones de control que arrojan las que tienen mayor función de pertenencia o los máximos. No tiene en cuenta la forma de la función de pertenencia de la salida, vale decir que en esto se pierde un poco la información de salida de cada regla, pero es un criterio que da un mejor comportamiento transitorio de la respuesta, porque produce variaciones más suaves
en la variable manipulada. La variable manipulada, que en este caso va a ser x sub 0, y que se obtiene justamente promediando, obteniendo el valor medio entre los omega j, que son los valores de soporte para los cuales la función de pertenencia es máxima. Finalmente, el defusificador con el método del centro de gravedad genera el centro de gravedad de la función de pertenencia del conjunto difuso de la salida y toma el soporte de ese centro de gravedad como la salida o variable manipulada x sub 0. Esto nos va a asegurar que siempre va a haber un único valor de x sub 0, da un comportamiento al controlador más similar al que tiene el controlador proporcional integral, el famoso controlador PI, y nos da un error cuadrático medio que va a ser menor. Esto analizándolo como controlador, la performance de controlador. La expresión para obtener la salida la podemos apreciar aquí. El x sub 0 es el cociente de las sumatorias. Acá estamos suponiendo que está discretizado, si no serían valores integrales, que va sacando toda la superficie y lo divide por la sumatoria de todas las pertenencias, las funciones de pertenencia. Comparativamente, los tres métodos de defusificación que acabamos de ver se pueden representar con este ejemplo de la figura, en el que tenemos dos funciones de pertenencia triangulares de distintas alturas, y podemos ahí calcular justamente el criterio del máximo, que es el que toma la máxima altura como valor soporte que dará la salida, el criterio del centro de gravedad y desplazado a la media entre los dos máximos de las funciones de pertenencia, el criterio de la media de máximos. Consideremos a modo de ejemplo de las ideas que acabamos de exponer este sencillo controlador que tiene una base de conocimiento formada por reglas. Dispone además de tres variables lingüísticas: el incremento de la turbidez del agua, la temperatura del agua, estas son las variables a la entrada, y la cantidad de compensación a la salida, que puede ser, por ejemplo, la variación sobre un valor de filtrado a partir del filtrado actual. Cada una de estas variables lingüísticas con sus etiquetas lingüísticas, producto de la discretización efectuada para los universos de discurso, tanto de entrada como de salida. La turbidez del agua, por ejemplo, puede ser baja, media o alta, lo mismo para la temperatura, y la compensación, que es la variable de salida, puede ser ampliamente negativa, medianamente negativa, ligeramente negativa, cero, ligeramente positiva, medianamente positiva y ampliamente positiva. Para los datos de entrada se disparan estas dos reglas que vemos aquí, que son, una establece que si el incremento de la turbidez del agua es media, fijar la cantidad de compensación en ligeramente positiva. Y la otra regla es que si la turbidez del agua es media y la temperatura del agua no es baja, fijar la cantidad de compensación en medianamente negativa. Luego de la inferencia y de la agregación se obtiene un conjunto difuso a la salida, como se aprecia en la figura. En esta otra figura podemos apreciar cómo se produce la inferencia de nuestra base de conocimiento. Para la entrada 1, por ejemplo, vemos que se activan las dos reglas, mientras que para la entrada 2 se activa solamente la segunda. Estas reglas, luego de que se activan, son disparadas, son reglas del tipo if una situación and otra situación, entonces una acción, y vemos que al dispararse el consecuente de la regla queda activado con el grado de activación que tuvo la entrada. Vemos que la
conjunción y la implicancia han utilizado una norma triangular de tipo producto porque a la salida de cada regla se conserva la forma que tiene la función de pertenencia que caracteriza al conjunto difuso de salida. Luego de aplicar el principio de agregación, lo que obtenemos es una función de pertenencia, que es la composición justamente, no la agregación, perdón, de las dos salidas de las reglas, y aplicamos un método de defusificación del centro de gravedad para obtener una única salida, que va a ser la variable manipulada, que en este caso nos va a dar el grado de dosificación o de filtrado que tenemos que hacer en nuestra planta para controlar la turbidez del agua. Noten que hemos de este modo encontrado un método para abordar problemas de control complejos como el de control de turbidez del agua, diseñando un controlador no lineal a partir de información heurística. Esta información heurística es fácilmente transferible desde el conocimiento humano empleando lenguaje natural, y es por ello que la lógica difusa se ve como la herramienta por excelencia para que los humanos nos comuniquemos con las máquinas. Hasta este momento, la inferencia que hemos estado analizando es la que fue propuesta por Mamdani en sus artículos seminales sobre el control con lógica difusa, y consistía en que las salidas del controlador, las salidas de las reglas, son conjuntos difusos, como hemos estado viendo, y que el resultado de la agregación también es otro conjunto difuso. Sin embargo, este no es el único tipo de inferencia, porque pensemos, por ejemplo, qué sucedería si consideramos salidas puntuales en lugar de un conjunto difuso distribuido, como vemos aquí en esta figura para el mismo ejemplo que estábamos analizando. En lugar de tener a la salida un conjunto difuso, fíjense que tenemos un único valor. Este único valor se denomina singleton, que va a tener más o menos peso, va a estar más o menos lleno, este tubito que vemos a la salida, en función de la activación que tuvieron los antecedentes. Combino después a la salida, al aplicar el resultado del principio de agregación, tengo como resultado la combinación de los pesos de cada uno de estos singletons, y obtengo una suerte de centro de gravedad con la combinación de estos dos valores, pero que son dos puntos fijos. ¿Se ve? Este tipo de inferencia es la que se denomina inferencia de tipo sugeno. Sugeno, o sugino, como le dicen en inglés, lo que propone es tener, en lugar de estos conjuntos difusos a la salida, cambiarlos por estos singletons que veíamos, ¿no? Que vendrían a ser como conjuntos difusos ya pasados por el defusificador, por eso predesemborronados. La salida entonces va a ser la agregación de todos estos singletons. Esto es exactamente equivalente a trabajar con los conjuntos difusos y simplifica mucho los cálculos cuando uno los quiere hacer a nivel de hardware, ya sea en lenguaje de descripción de hardware, como decíamos, para programar microprocesadores, DCPs, FPGAs, por ejemplo. Y hay distintos tipos distintos órdenes de inferencia de tipo sugino. Está la de orden 0, que establece unas reglas como la que vemos aquí: si X es A and Y es B, then Z es igual a K. Este K es el singleton constante, pero bueno, los antecedentes A y B siguen siendo conjuntos difusos,
como los que veníamos viendo en las inferencias de los ejemplos anteriores. Otra inferencia tipo Sugino es la de primer orden, en la que las reglas van a tener la forma que vemos aquí. If x is a and y is b, then z es igual a p por x más q por y más r. Z es el singleton que está a la salida, que está pre-desemborronado, pero la diferencia es que ahora no está fijo como estaba antes. Antes solamente estaba fijo y solamente podíamos variar su altura en función del grado de activación. Ahora, además de eso, lo que podemos hacer es moverlo sobre el universo de discurso de la salida. P, Q y R son valores constantes y, como decíamos, estos singletons de salida pueden caminar por todo el soporte del universo de discurso de salida en función del valor que han tenido las entradas. Es mucho más general que el de tipo 0 y si bien puede haber de orden superior, de segundo orden o de órdenes superiores, son ya imprácticos a la hora de traducirlos a programar los controladores finales sobre hardware. Bueno, comparando ambos tipos de inferencia, a favor de la inferencia tipo Sugino, vamos a decir que es más sencilla desde el punto de vista de todo lo que es la matemática asociada, por lo tanto tiene mayor eficiencia computacional, trabaja muy bien con técnicas lineales, por ejemplo, combinada con control PID y con técnicas de optimización y adaptivas. Es un buen interpolador para obtener la variable manipulada, la variable de salida del controlador, y garantiza la continuidad también en la superficie de salida, a pesar de que por ahí vemos esta especie de discretización, pero siempre el resultado final es completamente continuo. A favor de la inferencia tipo Mamdani, vamos a decir que es más intuitiva, con los conceptos de conjuntos y de lógica difusa que hemos visto. Es la más difundida, quizá porque fue el primer approach para la síntesis de controladores, y es más adecuado para la definición de las variables lingüísticas, sobre todo a la salida, para hacer el particionamiento. Quizá la recomendación es razonar y hacer el diseño inicial con una inferencia de tipo Mamdani y luego pasarla a la forma de Sugino para la etapa final de cómputo. Algunos comentarios finales sobre los controladores basados en lógica difusa. Diremos que tratan de emular al operario humano, como ya lo hemos dicho, encapsulan de una manera muy sencilla y determinística toda la heurística que puede encerrar el razonamiento humano en el control de una determinada variable, ¿no? Por lo tanto, lo que se obtiene es un control heurístico. Generalmente los controladores, las bases de conocimiento de los controladores están constituidas por menos de 100 reglas, típicamente alrededor de 20, y decíamos que era una inferencia hacia adelante y superficial, en el sentido de que las conclusiones de unas reglas no se usan como premisas para disparar otras reglas. Esto le da una gran velocidad para el tiempo real y permite que se puedan diseñar justamente controladores bien cerca de los estratos de la base de la pirámide de control. Recuerden cuando veíamos la naturaleza jerárquica del control en un proceso, una fábrica de cierta complejidad. Entonces podemos diseñar controladores para enlazo directo que están a nivel de control PID, por ejemplo. Y los controladores reflejan una correlación inmediata entre entradas y salidas a controlar. Fíjense esto que decíamos, ¿no? De
de que las conclusiones de las reglas no se usan para disparar otras reglas. Directamente los antecedentes de las reglas son las entradas que tiene nuestro sistema, las entradas de los sensores. Imagínense, bueno, comparamos esas entradas de los sensores con los valores deseados o de set point, obtenemos la señal de error y con eso tenemos las variables que van a ser antecedentes de las reglas. Luego los consecuentes de la regla van a ser directamente hacia los actuadores. Luego de la defusificación, la señal que sale va directamente a manejar los actuadores. Es la variable manipulada. Este tipo de inferencia o de razonamiento hacia adelante es el denominado superficial o poco profundo, porque no se da el encadenamiento de reglas, ¿sí? Las funciones de pertenencia que van a caracterizar a los conjuntos difusos de las variables lingüísticas se ajustan en un proceso de aprendizaje que puede ser, digámoslo, en forma manual, porque el ingeniero de conocimiento que está diseñando el controlador debe obtener esta información a partir de los ingenieros de proceso o los operadores. Sin embargo, estas funciones de pertenencia también se pueden ajustar en forma automática, bien con metareglas, siguiendo con el mismo paradigma de inteligencia artificial, o también con la ayuda de otros que ya hemos visto, como por ejemplo las redes neuronales artificiales o los algoritmos genéticos que vamos a ver en próximas clases. Hay una combinación que se denomina la de los sistemas NeuroFuzzy, que veremos en las próximas clases también, y que trata de aprovechar justamente lo mejor de los dos mundos. Por un lado, los modelos simbólicos e inteligibles para el ser humano, pero que se pueden ajustar con datos como hacen las redes neuronales artificiales o los modelos subsimbólicos. Y en este caso lo que vamos a ajustar de esta manera con las redes neuronales artificiales son las funciones de pertenencia que caracterizan los conjuntos difusos, que son antecedentes de las reglas. Los controladores basados en lógica difusa utilizan operadores, los operadores que hemos estado viendo. Típicamente el más sencillo es el operador max-min, primero obtener los máximos, luego los mínimos en la inferencia para hacer las combinaciones de distribuciones de posibilidades. Y esto le da una gran, como decíamos, una gran eficiencia de cómputo que le permite competir con el control PID clásico en el lazo directo de control. Incluso es como si fuese una generalización del PID, porque el PID es un control lineal, entonces la superficie de control es un plano, o un hiperplano si tiene más de el PID, que tiene justamente error, derivada del error e integral del error como entrada, nos da un hiperplano. Sin embargo, con las reglas que están en el controlador difuso, tenemos la posibilidad de pasar de un hiperplano a una hipersuperficie genérica que puede ser no lineal. Y esto nos permite un tratamiento regional para distintos puntos de operación del proceso o de la planta. Y un pasaje suave de cada región, cada una de estas regiones, de una región a otra, debido justamente a esta característica intrínseca de la lógica difusa, que es su propiedad interpolante. La pregunta que todavía sigue abierta y que no puedo responderles por el momento en el que estoy contándoles esto es: ¿por qué no este tipo de controladores no está más ampliamente difundido, no ha empezado a reemplazar al PID? Porque incluso
hay ya modelos de controladores lógicos programables de PLC que, así como traen la posibilidad de programar control PID, también traen la posibilidad de programar control difuso o controladores difusos. ¿Por qué en fábrica, en planta, todavía esto no se utiliza más masivamente? Es una pregunta, como les decía, que está sin responder. Bueno, en las clases que vienen vamos a completar el tema, por un lado, con una metodología para obtener la base de reglas y con un pantallazo de cómo funcionan y qué conceptos principales gobiernan a los sistemas NeuroFuzzy. Muchas gracias.